Bien. Entonces estuve revisando las respuestas que están dando y casi que un 90% ya ha visto el tema, lo que me suponía. Pero entonces vamos a verlo aquí con más detalle. Entonces, antes de empezar, entonces miremos más bien, revisemos qué entienden ustedes por una magnitud. Bueno, voy a activar mi cámara. Bien. Entonces, ¿qué entienden muchachos por una magnitud? Un valor, profe. ¿Un valor? Por acá me escribieron en el chat. Como, como el tamaño, un tamaño. En física, ¿qué vieron ustedes qué vieron ustedes de magnitudes? ¿Qué es una magnitud en física? Una magnitud física, ¿sí? Una ¿Cierto? medida. Valga la aclaración, ¿no? ¿Qué es una magnitud física? ¿Me podrían dar ejemplos de magnitudes? Fuerza. ¿Solamente la fuerza? Sí, esa es una, muy bien. ¿Qué otra? Distancia. Fuerza, ¿qué más? ¿Alguien me dijo algo? Pero no lo escuché. Fuerza. ¿Solamente? ¿Podrían dar ejemplos? Ya que dieron uno, fuerza. Por acá Mateo me Tiempo. dice longitud. ¿Qué otra? Tiempo, profe. Peso, muy bien. Tiempo. Bien, listo. Me están dando ejemplos. Entonces, ¿cuál creen ustedes entonces que sería la definición de magnitud? Con esos ejemplos que me están dando. Que debe ser medible. ¿Debe ser medible? Bueno, entonces miren, una magnitud física, ¿sí? Eh, son las características de los objetos o fenómenos que son susceptibles a ser medidas, ¿sí? Todo aquello que sea susceptible a ser medido, que sea una característica de un objeto o fenómeno, se le considera una magnitud, ¿sí? Entonces, aquí podemos entonces dar algunos ejemplos, ¿sí? Otra cosa, a la magnitud va ligada también lo que se llama una unidad de medida, ¿sí? Por ejemplo, si voy a medir un ejemplo, acá tenemos la longitud. Sabemos que tenemos pues muchas unidades de ¿qué? De medidas para la longitud, ¿sí? Puedo medirla en ¿qué? En metros, puedo medirla en kilómetros, puedo medirla en yardas, bueno, hay muchos sistemas, ¿sí? Entonces siempre la magnitud va ligada a una unidad de medida, ¿listo? Entonces, longitud, por ejemplo, es una magnitud, el peso, como me mencionaron por ahí, la velocidad, ¿qué otra? El tiempo, también me lo mencionaron, Densidad. la temperatura, muy bien, temperatura, densidad, Volumen. ¿sí? Densidad, la intensidad del sonido, por ejemplo, la intensidad luminosa, ¿sí? Esos son fenómenos, por ejemplo. También son susceptibles a ser medidos, ¿listo? Bien, entonces ahí tenemos unos ejemplos de magnitudes que conocemos. Ahora, las magnitudes, para el tema que vamos a tratar acá, las magnitudes se pueden clasificar en dos. Tenemos magnitudes
escalares, que creo que ustedes la vieron en física, ¿sí? Y tenemos magnitudes que van a ser vectoriales, ¿sí? ¿Alguien me podría decir una magnitud escalar o qué entiende por una magnitud escalar? Darme un ejemplo. O si de pronto tiene una definición. De lo que sepan, tranquilos, no se pongan a buscar, solamente lo que ustedes vieron en el curso. De física, creo. La mayoría me contestó que vieron el curso de física mecánica. ¿Me podrían dar un ejemplo de una magnitud escalar? Por acá se están saliendo, escucho que se están. Intervalos de tiempo. Ya se salieron 3, estaban 20 y ahora quedan 20. Eran 32, entraron 23 y ahora quedan 20. ¿Cuál me estabas diciendo, Tatiana? Intervalos de tiempo. No, es que no sé, profe. El tiempo, sí, el tiempo es una O magnitud sea, tengo escalar. entendido que... Ah, ok. Vale. Sí, el tiempo es una magnitud escalar, tienes razón. Entonces, ¿qué es una magnitud escalar? Unidad de medida. Número. Como un valor único. O sea, se expresa solamente con qué. Como con una única unidad, ¿sí? Es aquella que para describirla, ¿sí? Para describirla basta solamente con qué. Que para describirla se necesita que solamente un qué, un número real. ¿Y qué más se necesitará? Por ejemplo, yo digo el tiempo, 2 Una unidad de medida. y una unidad de medida. Se necesita se necesita un número real y una unidad de medida. ¿Sí? Y una unidad de medida. ¿Sí? Esa es una magnitud escalar. ¿Listo? Pero también tenemos las magnitudes. Tenemos magnitudes que son vectoriales. ¿Alguien conoce alguna? ¿Un ejemplo? Ah, bueno, aquí se me olvidó colocarles algunos ejemplos, ¿no? Voy a correr esto un poquito para acá y aquí voy a poner algunos ejemplos. ¿O alguien me puede dar un ejemplo? Ejemplo, miren, el tiempo, como dijo Tatiana, el tiempo, ¿qué otra? Peso, profe. ¿El qué? Peso. El peso. Sí, el peso sería una magnitud Longitud. escalar. ¿El peso cuál sería? El kilogramo, el gramo. ¿Será que Sería la ese, masa. ¿será que ese es el peso? Sería más bien la masa, ¿no? O el volumen. ¿Cuánto pesas, Tatiana? ¿Cuánto pesas tú, Tatiana? Más bien hoy serían los números, ¿no, profe? Sí, pero ¿cuáles serían esas magnitudes escalares? Ejemplos. El tiempo. Les voy a poner aquí otra, la longitud. ¿Qué otra? La temperatura, miren, de las que están arriba. La temperatura. Otra, la Volumen. densidad, sí. Volumen. ¿Sí? Y la que me dijo Carlos, creo que Carlos no se refería al peso, sino que se refería a la qué. A la masa. Él se refería era a la masa. ¿Sí? Pero Tatiana no me respondió. ¿Cuánto pesas, Tatiana? Es que me da pena decirlo. ¿Cuánto pesas?
50. ¿50 qué? Porque necesito una unidad de medida. ¿Mm? ¿Cuánto pesa esta tiene? 50 kilogramos, ¿me estás diciendo? Sí, esos son en kilogramos, ¿no? Pero eso sería la masa. Ah, O sea, tú me estás diciendo es la masa. Tú pesas, no, es, profe, entonces no tú sé. pesas es 50 por 9.8. Por No la te vayas a, gravedad. no te vayas a Ok. asustar, pero tú pesas 490 newtons. ¿Sí? Y, Ya, profe. y eso va hacia el centro de la Tierra. Pero bueno, ahorita les explico eso. Bien, hasta ahí vamos, ¿no? Esas entonces son ¿las qué? Las magnitudes escalares. Y las magnitudes vectoriales son aquellas que ¿qué? ¿Qué es una magnitud vectorial? ¿Cuáles son las magnitudes vectoriales? Son aquellas que, Que tienen dirección y Dirección. sentido. eso, entonces son aquellas em, que además, ¿sí? O bueno, o que para describirlas, ¿sí? No ¿qué? Necesitan ¿qué? Un número real, ¿sí? También pues una unidad de ¿qué? Una unidad de medida, pero además de eso también una ¿qué? Una dirección. ¿Bien? ¿Sí? Además de eso también necesitan una dirección. Un ejemplo, Velocidad. la velocidad, muy bien. O sea, no solamente debo decir, ¿sí? Qué tan rápido va, digamos, el objeto, sino que también debo decir en qué dirección lo está haciendo. ¿Sí? Entonces la velocidad. ¿Qué otra? La aceleración. Desplazamiento. Ah, bueno, ¿vieron esa? Sí, el desplazamiento, muy bien. El desplazamiento. ¿Qué otra? Aceleración, Karen. La aceleración. ¿Qué otra? ¿Sí? El desplazamiento es porque no solamente debo decir a dónde fue que se trasladó algo, ¿sí? Qué tanta distancia recorrió, sino que también debo decir en qué dirección se trasladó. La La aceleración, pues, rapidez. no, la rapidez, no, la rapidez va acá. La rapidez es un escalar. ¿Qué otra? Falta una muy importante que trabajaron bastante en física mecánica. La trabajaron mucho en física mecánica. Newton. ¿Ah? La presión. ¿La qué? La fuerza. La fuerza. ¿Sí? No solamente debo decir qué tanta fuerza le estoy aplicando a un cuerpo, sino en qué dirección también la estoy haciendo. ¿Bien? Bueno, estas magnitudes que ustedes ven aquí, estas magnitudes que tienen, que son aquellas que para escribir necesitan un número real, una unidad de medida y una dirección, pues se tienen que describir con unos objetos o con unos entes llamados ¿qué? Vectores. Por eso es importante los vectores, ¿sí? Porque nos van a ayudar a describir esas magnitudes físicas. Listo. Y como todo lo que hemos hecho en este curso, ¿se han visto lo que hacemos en este curso?
mostramos unos objetos, las matrices, y luego empezamos a mirar con ellos qué, las propiedades que tienen, ¿sí? Y empezamos a hacer operaciones y todo eso. Pues lo mismo va a ocurrir aquí con los vectores. Vamos a mirar qué propiedades tienen, cuáles cumplen y todas las operaciones que hacemos con ellos. ¿Listo? Entonces, primero que todo voy a definir un vector. Voy a presentarles aquí la definición. La definición de vector, pero vector geométrico. ¿Sí? Para, digamos, aterrizar un poquito el tema y ya pues lo vamos, digamos, mirando de otra forma. Entonces, por ahí yo vi que ustedes me respondieron en lo que me escribieron. Algunos tienen como una idea de vector. Unos me hablaban de un segmento, otros me hablaban de una recta con dirección. Bueno, más o menos eran esas sus ideas, ¿no? Entonces, ¿cómo se define un vector? Pues, como ustedes estaban intentando escribirlo, se define como un segmento de recta ¿qué? Dirigido, ¿sí? O sea, geométricamente se interpreta como un segmento de recta dirigido, ¿listo? Un segmento de recta dirigido. ¿Dirigido lleva tilde? No. ¿O sí? No. Como un segmento de recta dirigido. Entonces, ese segmento de recta dirigido, pues va a tener ¿qué? Va a tener tres características muy importantes. Creo que ustedes ya las conocen. ¿Cuáles serán? Esas características que les han mencionado de un vector. Que tienen ¿qué? Dirección. ¿El sentido? Magnitud, o también llamada ¿qué? Voy a llamarle norma, ¿sí? Ojo, para que no se confunda. Ojo que esta magnitud de la que estoy hablando aquí no es esta magnitud física de aquí. Son dos, eso se llaman magnitudes físicas, ¿sí? Entonces hablamos de magnitud o norma, ¿sí? La otra es ¿qué? Hablamos de ¿qué? Dirección. De dirección. Y en la otra hablamos también de ¿qué? ¿Qué les han mencionado? El Magni- sentido. el sentido. Pero ¿qué serán todas esas cosas que nos dicen ahí? ¿Qué será eso de magnitud o norma, dirección o sentido? ¿Qué entienden ustedes por la magnitud? ¿Qué entienden ustedes por la magnitud? No sé, profe, como el tamaño que tiene el vector. Bueno, también un vector tiene otra cosa muy importante aquí que voy a poner y es un punto ¿qué? Un punto inicial, ¿sí? Este también es importante, él tiene un punto inicial, ¿sí? A partir de ahí lo dibujo, ¿sí? Y pues y aquí pues ya le puedo ver todas estas otras características. Entonces, ¿qué será la magnitud? Entonces, la magnitud es qué tan largo es el vectorcito. O sea, es esto que está acá. ¿Qué tan largo es el vector? Otra cosa, los vectores, la forma en la que se notan los vectores normalmente, si este es el vector A, ahí no lo vieron en la esta porque no le pude poner la flechita porque no me permite LaTeX, modo LaTeX, pero un vector se escribe, se nota de la siguiente forma. A y una flechita arriba. Algunos libros simplemente lo que hacen es que lo ponen en ¿qué? En negrita, ¿sí? O sea, especifican los libros y dicen, bueno, cuando lo coloquemos en negrita, estamos haciendo referencia al vector. Así, digamos, evitan estar poniendo tanto esta flechita, que de pronto es cansona, ¿sí? Entonces, algunos libros optan por ponerle una flecha, otros simplemente ponen la letra en negrita, no ponen cualquiera, sino una A en negrita. ¿Listo? Entonces, a la magnitud, se le va a poner así como si fuera un valor absoluto. ¿Sí? Hacemos esto. Acá. Esperen, qué pena es que lograrme acomodar aquí no es fácil. Así. Entonces, entre barritas, ¿no? Cuando usted le pone aquí esto entre barritas, es porque se está refiriendo a la magnitud del vector. Aquí, entre barritas. Esa es la magnitud de un vector. ¿Sí? Entonces, esto de aquí lo vamos a anotar con unas barritas.
la magnitud del vector. ¿Listo? ¿La dirección qué es? ¿Alguien me podría decir qué entiende por la dirección de pronto de un vector? ¿El sentido? O sea, No, dirección no, y no, no. sentido, ¿será lo mismo? ¿La dirección qué es? La dire- Indica como el ángulo. Muy bien, el ángulo, ¿sí? Va a ser el ángulo, pero algún libro, alguna literatura nos dice que la dirección va a ser la recta, está determinada por la recta que contiene el vector. Esta recta que está acá es la que me va a informar acerca de la dirección, ¿sí? Esta recta. Pero para especificar la recta, pues basta con que yo diga cuál. El ángulo. Por eso estas dos cosas van ¿qué? Van ligadas, ¿sí? Estas dos cosas van a ir ligadas, dirección y ángulo. Porque pues si yo tengo la recta, pues obviamente aquí me determina un ángulo, ¿sí? Entonces, dirección es la recta, algunos libros lo definen así como la recta sostén o la recta donde se encuentra ¿qué? Que contiene el vector. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre? Entonces, listo, ya sabemos que esta va a ser la recta. ¿Sí? Esta entonces es la recta. Esta es la norma o longitud del vector. La norma se define así y, bueno, vamos a poner esto mejor. Escribamos acá que es la longitud, ¿sí? Es la longitud del vector. Voy a bajar esto un poquito. Entonces es la longitud del vector y se nota, ¿sí? Su notación se va a notar con, con barritas, ¿listo? Y acá colocamos el vector. La dirección, pues es la recta que la recta que contiene al vector. ¿Sí? Es la recta que contiene el vector, pero queda determinada esa recta, la podemos determinar con ¿qué? ¿Sí? La podemos determinar, se determina con el ¿qué? Con lo que acaba de decir, con lo que acaba de decir Tatiana, la vamos a determinar con el ángulo. O sea, con este ángulo que está acá. Se determina con el ángulo. Listo. ¿Y el sentido qué será? Todos los profesores le dicen a uno, un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Le explican magnitud, le explican dirección y sentido ya lo dejan ahí volando. Bien. El sentido, muchachos, está determinado por la ¿qué? Por, por la flecha. ¿Sí? Así de sencillo, es la flecha. ¿Sí? Es la punta, la punta, la punta de la flecha. O la flecha, como lo quiera ver. ¿Sí? Esto, ese es el sentido. ¿Listo? ¿Qué pasa? Miren lo que ocurre acá. La recta es la que le da la dirección al vector, pero yo podría decir que me voy en este sentido, o sea, hacia arriba, o puedo decir que me voy hacia este sentido, hacia abajo. Entonces, por eso se habla de sentido. ¿Listo? Eso es lo que, digamos, la literatura dice hasta el momento, que es el sentido. ¿Listo? ¿Quedó claro o no? Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bien, profe. Bueno, entonces miren, esta definición de vector geométrico, ¿sí? Este vector luego lo colocan en lo que se llama un sistema coordenado, ¿sí? Entonces vamos a ver el vector en un sistema
coordenada. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí está, digamos que solito así, simplemente lo estoy graficando, pero no le he puesto, digamos, un sistema de referencia. Entonces, cuando ya uno viene y coloca aquí su plano cartesiano, miren, y colocamos aquí ya nuestro vector, este mismo que tengo acá arriba lo voy a colocar acá. Entonces ya tenemos esto que va de aquí a acá. Entonces ya tenemos que aquí hay un punto en donde él inicia A y un punto donde termina. A veces a este le llaman la cola y este le llaman la cabeza del vector. ¿Listo? Entonces, ya estamos en un sistema coordenado. Entonces, como estamos en un sistema coordenado, gracias a la geometría cartesiana, estamos acá, entonces podemos hablar que pues aquí digamos esta coordenada de aquí, ¿cuál le ponemos? Vamos a llamarla ¿qué? ¿Cómo le llamamos a esto? X1, Y1, ¿sí? O A1, bueno, como quieran. X1, Y1, y aquí le voy a poner X2, ¿qué? Y2, ¿sí? Entonces podemos hablar del vector que va del punto A, o sea, este vector que está acá, ¿sí? Podemos decir que es el vector B, o simplemente decirle también que es el vector que va del punto A al punto ¿qué? Al punto B. ¿Sí? Podemos usar esta notación, haciendo referencia de qué punto a qué punto va. Donde A, decimos acá donde A es el punto ¿qué? De coordenadas ¿qué? X1, Y1, y B es el punto de coordenadas X2, Y2, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Hay una propiedad, ¿sí? Que se llama propiedad de equipolencia. Equipolencia de vectores. ¿Sí? Entonces vamos a decir que dos vectores son iguales o equivalentes, ¿sí? Son iguales o equivalentes como las fracciones. ¿Sí? Son iguales o equivalentes si tienen ¿qué? Si tienen la misma ¿qué? Dirección, magnitud, bueno, no importa, dirección, magnitud y sentido. Y sentido. ¿Sí? Otra cosa importante, decimos que dos vectores tienen la misma dirección, ¿sí? Si las rectas que los contienen son paralelas. ¿Sí? ¿Sí? Aquí valga la aclaración. Vamos a hablar, voy a definir aquí vectores con la misma ¿qué? Con la misma dirección. Vectores con la misma dirección. Dos vectores tienen la misma dirección. Si las rectas que los contienen son paralelas. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de dos vectores que tengan la misma dirección. Por ejemplo, yo puedo hacer esto. Grafico aquí este vector. Y acá grafico, digamos, este otro vector. ¿Sí? Y estos vectores son paralelos porque las rectas que les dan las rectas que determinan la dirección de cada uno son ¿qué? Son paralelas. ¿Listo? ¿Sí saben que son rectas paralelas, muchachos? ¿Ok?
¿Qué entienden por rectas paralelas? Que nunca se tocan, profe. Que Nunca se nunca se cruzan. tocan. Nunca Muy se bien. toca. Entonces, este vector, ¿sí? Pues va a ser que, o bueno, voy a hacer aquí una pregunta. Con eso que acabo de decir, ¿sí? Con eso que acabo de decir, si yo cambio el puntico, digamos, tengo ese vector ahí, ¿no? Y ahora yo quiero que ese vector no empiece, no tenga su punto inicial aquí, sino que tenga su punto inicial aquí. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué idea se les ocurre para trasladar ese vector aquí de tal forma de que sean equipolentes? O sea, el vector que yo dibuje aquí, que no sé cómo lo voy a dibujar, quiero que sea equipolente al que está allá. ¿Qué idea se les ocurre para poderlo trasladar? Según el gráfico que tengo ahí. ¿Sí? Necesito tener un vector aquí que ahora empiece en este punto. ¿Sí? En este punto, llamémoslo el punto que, un punto cualquiera AB. Sí, miren aquí, quiero que empiece ahora en este punto AB, el vector, pero quiero que sea equipolente al que acabé de dibujar aquí. ¿Qué idea se les ocurre para trasladarlo? Bueno, uno podría decir, no, pues me llevo una regla aquí, lo pongo, lo mido, vengo y lo pongo. ¿Sí? ¿O qué otra idea se les ocurre? Necesito que mantenga su magnitud, su dirección y su sentido. ¿Qué haríamos? ¿Mm? Bueno, miren esto. Este vector, ¿cuántas unidades corrimos a la derecha? Para ubicar este puntico de acá, la flecha, ¿cuántas unidades corrimos a la derecha? Una, dos, tres, 3. Tres, cuatro, profe. cinco. 5 cuadraditos, ¿no? ¿Cuántas unidades corrimos hacia arriba? Una, dos, tres, Cuatro. cuatro. 5, 4. Entonces, para trasladarlo, para que ahora empiece desde acá, pues basta con que yo haga ¿qué? Corra 1, 2, 3, 4, 5 y suba ¿qué? 1, 2, 3, 4. Y aquí ya tengo un vector que es equipolente al anterior. Noten que tiene su misma magnitud, su misma dirección. ¿Por qué dirección? Pues porque la recta que los contienen son paralelas y tiene su mismo ¿qué? Sentido. ¿Sí? La flecha va hacia allá, hacia arriba, en esa dirección. Bien. También yo puedo trasladarlo, digamos, yo podría decir, bueno, pues no ahora lo quiero trasladar que no empiece ahí, sino que empiece aquí. Entonces también hago lo mismo. ¿Corro qué? Corro 1, 2. ¿Cuánto? 1, 1, 2, 3, 4, Cinco. 5. Y subimos ¿qué? Cuatro, 1, profe. 2, 3, 4. Y listo. Vengo y lo pongo aquí. Mire. También. ¿Listo? Y esos tres vectores son equipolentes o son equivalentes, son el mismo vector, por decirlo así. ¿Listo? Bueno, ahora miren lo que vamos a hacer. Eh, si yo quisiera el vector, ¿sí? Adivinen de todos los puntos del plano, ¿sí? Porque yo tengo que un vector tiene muchas representaciones. Puedo colocarlo en cualquier parte del plano, entonces van cambiando este A y este B. Pues lo que se hizo fue tomar, digamos, un vector 1 que represente a todos estos, ¿sí? Un vector que los represente a todos. Y adivinen en dónde creen que se puso este puntico. El inicio, el punto inicial. ¿En dónde creen que era más adecuado ponerlo? En el origen, profe. En el origen, muy bien. Ahí fue donde se colocó el vector.
Entonces, entonces vamos para acá. Entonces vamos a ver los vectores en el origen. Entonces se buscó su representante y se colocó, me voy a llevar esta gráfica. Control C, Control V. Ah, pero se me perdió. Esperen. No. Esperen a ver si puedo borrar esto. Sí. Tenía que tomarlo todo, qué pena. Entonces voy aquí. Control C, Control V. Entonces aquí está. Entonces de todos esos vamos a tomar entonces el representante. Voy a borrar esto para que no se sature el dibujo. Borremos aquí, borremos acá, borremos este, borremos este. Entonces vamos a tomar el representante de ese vector, pero que esté en el origen, ¿sí? Entonces, ¿qué hago para colocarlo en el origen? Pues lo mismo, ¿no? Ahora lo coloco aquí, me traslado 1, 2, 3, 4, 5 y subo ¿cuánto? 1, 2, 3, 4. Bien. Y entonces sería este vectorcito que va acá. Bien. Sería este. Entonces, ya cuando el vector se encuentra en el origen, ¿sí? Cuando el vector, este vector B, este vector acá B, lo describíamos como ¿qué? Como el vector que va de A a B. Ya cuando él se encuentra en el origen, ¿sí? Basta representarlo simplemente con las coordenadas de ¿qué? Del punto donde él llega, ¿sí? Las coordenadas del punto, o sea, sería esto. Digamos, voy a poner un vector aquí, un ejemplo. Voy a poner aquí un vector. Voy a poner aquí un vector, me voy a inventar aquí un vector cualquiera. Este, ya está en el origen. Entonces, como usted no tiene que decir el punto inicial, no va a decir ni el punto inicial ni el punto final, pues basta con que uno diga cuál es el punto que. El punto del plano al que llegó, que es el punto que, de coordenadas que, x, y. Entonces uno puede decir que este vector B es el vector x, y. ¿Sí? Pero aquí miren lo que quiero hacer. Aquí lo que quiero hacer es saber esta distancia de aquí a acá, cuánto mide en términos de x1 y x2. ¿Cuánto va a medir esta distancia? Miren, sabemos que es esta, ¿no? Es esta misma. Es decir, que es esta misma que hay desde x1 a x2. ¿Cuánto mide esta distancia? 5. 5x. 5x. 5, profe. No, pero en términos de x1 y x2. x1 y x2 son puntos cualesquiera. Entonces x1 más x2. ¿Será que es la suma? A ver, coloquemos aquí, digamos que tengo 0, 1. Bueno, esto me quedó feo. Pero supongamos que tengo, bueno, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la distancia que hay entre 1 y 4? 3. 2, 3. ¿Qué operación hago entre el 4 y el 1 para hallar esa distancia? O normalmente, ¿qué hacemos? Una resta, profe. ¿Una resta de quién? De x1 menos x2. ¿De x1 menos x2? No. x2 menos X2 x1. menos X1. x2 menos El mayor x2. menos el menor, ¿no? Sí, Entonces sí, aquí profe, sería. verdad. Entonces esta distancia pues va a ser x2 menos x1. Y esta distancia de acá, ¿cuánto va a ser? La roja. Y2 menos Y1. Muy bien, es la misma que está acá, es la misma que está, esta distancia que está aquí, es esa misma que tenemos acá. Entonces va a ser y2 menos y1. y2 menos y1.
En conclusión, entonces este vectorcito, cuando yo digo el vector que va de A a B, cuando ustedes hablan del vector que va de A a B, en donde A es que, voy a ponerlo por aquí, voy a bajar esto un poquito. Oh, no. Bajemos este. Y dejemos este acá. Qué pena como esto, perdóneme. Ya. Entonces, cuando uno dice el vector que va de A a B, donde A es ¿qué? Donde A tiene coordenadas x1, y1, x1, y1, y B tiene coordenadas ¿qué? x2, y2, entonces decimos que el vector AB es el vector de coordenadas ¿qué? La coordenada en x va a ser x2 menos x1, ¿sí? Es una pareja ordenada. Primero se dice la que, se escribe la coordenada en x y luego se escribe la coordenada ¿qué? En y. Y acá será y2 menos y1. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Se está haciendo la ¿qué? La diferencia de ¿qué? ¿Sí? De la coordenada ¿qué? De la cabeza menos la ¿qué? Menos la cola, ¿sí? Miren, y2 menos el y1. Y sí, es esta parte. Sí, la de y. Y la de x es ¿qué? x2 menos x1, miren acá. El 2 menos el 1. Bien, ¿sí les quedó claro eso? ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que ya tenemos los vectores en el origen. Entonces, en ese orden de ideas, entonces vamos a mirar entonces cómo podemos, ya teniendo el vector en el origen, ¿sí? Bueno, esto también lo podemos ver en qué. Los vectores, ojo aquí, un vector yo lo puedo ver, aquí lo estaríamos viendo de una manera que, aquí el vector lo estamos viendo de una manera, estamos viendo el vector geométrico ¿en qué? Un vector geométrico, pero lo estamos viendo en dos dimensiones, ¿eh? Esperen y subo esto. Entonces aquí lo estamos viendo en dos dimensiones, o sea que aquí el vector es, por decirlo así, bidimensional. Pero yo también lo puedo ver que, yo también lo puedo ver en una sola que, puedo verlo en una sola dimensión. Entonces digamos aquí poner mi origen, mi punto de inicio, colocarlo aquí y graficarlo, digamos acá. Graficarlo acá. Entonces esto sería un vector que no es bidimensional, sino que es como, sería un vector unidimensional. ¿Y de qué otra manera podemos verlo también? Apreciarlo gráficamente. De una manera que tridimensional. ¿Listo? De una manera tridimensional. ¿Cómo sería tridimensional? Pues ahora tengo el eje X, el eje Y y el eje Z. Tengo estos tres ejes. Y vamos a suponer que el vector, digamos, está aquí en el espacio. Miren, también centrado en el origen. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que él va a tener, esperen y guardo. Esperen y guardo que ya he hecho muchas imágenes y ustedes ya saben lo que pasa. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos, o hay alguna duda hasta el momento? Y entonces este vectorcito, miren, acá, pues ya tengo que hablar de qué, de una coordenada en X, una coordenada en Y una coordenada en qué, Z, profe. en Z. Entonces, este vector B de aquí, ¿cómo se escribe? Este está fácil.
Esperen y conecto la tableta que se me está descargando y pierde sensibilidad. Se vuelve difícil la escritura. Ya. Y el vector B. Este vector B, pues basta con que yo lo defina como que solamente diga, pues el X, ¿no? Sea positivo o sea negativo. O sea que aquí simplemente damos un X y ya. ¿Listo? Aquí sí nos toca que este vector dimensional es solamente una componente. Aquí este ya tiene dos componentes, pero para poder describir este sí necesitamos que tres componentes. X, Y y ¿qué? Y Z. ¿Vamos bien? Y ahora, ¿y será que de ahí para adelante puedo hacer una representación gráfica? O sea, ¿puedo hablar de un vector en 4 dimensiones? Pues puedo hablar, ¿cierto? Puedo decir que tiene que X, Y, Z, y bueno, y me puedo inventar la otra componente, W, no sé. Pero ese vector ya no lo podemos, ¿qué? Ya no lo podemos apreciar gráficamente. Y no intente imaginárselo porque no se puede. Porque ya está en ¿qué? En la cuarta, ¿qué? Dimensión. Y nosotros ya no podemos ver eso. ¿Sí? Pero sí es posible imaginarme vectores que estén en otras dimensiones. ¿Listo? Entonces, hasta el momento, muchachos, hasta el momento, entonces, hasta el momento hemos visto los vectores entonces de una manera, digamos que geométrica y, bueno, y he hablado de las coordenadas del vector. Pero ya como tal, los vectores tienen una definición un poquito más, más elaborada, una definición matemática, que es la siguiente. Esta sería la definición de vector, pero sería una definición analítica, ¿sí? Se las voy a dejar por acá. Entonces, acá dice un vector con dimensión n, es una n-tupla, ¿sí? De números reales, que pertenece a Rn, bueno, ¿sí? En donde cada elemento de la n-tupla recibe el nombre de componente. O sea, yo puedo hablar de este vector B, miren, y cada uno de estos elementos que están aquí, pues se va a llamar la componente del vector. Componente, ¿sí? De esta manera B, bueno, que pertenece a Rn, se denota de la siguiente manera. Bueno, vamos a tener dos notaciones. Esta la voy a dejar para después, ¿sí? Esta por ahora no le presten atención, después les digo qué pasa con esa notación, pero hasta el momento tenemos que lo podemos escribir como una ¿qué? Como una parejita. Después les voy a explicar esta otra notación que es la que se usa en física, ¿no? Yo no sé si ustedes sí la han visto en física o no. Esa que le dicen a uno que el vector es el vector 2i, o que le dicen que el vector b es el vector 3i. 3i, bueno, esta ya además tiene un sombrerito. 3i más 4j. ¿Sí están familiarizados con esta? O que le dicen el vector b igual a ¿qué? A 2i más 3j más 5k. ¿Sí están familiarizados con esta o no? ¿Sí la han visto? ¿No? No dice, no responden. Carlos, ¿qué opina Carlos? Carlos que tiene ahí la cámara activada. No, profe, no, la verdad, estoy un poco perdido en ese pedacito. ¿Sí? Bueno, bien, no importa, tranquilos. Esta la vamos a ver a su debido tiempo, todavía no la quiero abordar para no generar confusión. Entonces, por ahora solamente véanlo como una tupla, ¿sí? Como eh, eh, sí, un conjunto acá de componentes, ¿sí? Dependiendo de las que tenga, ¿sí? Si tengo n,
pues va a estar en R ¿qué? Ese vector va a estar en la dimensión ¿qué? NRE. ¿Listo? Cuando el n, miren que cuando el n es 1, o el n es 2, o el n es 3, pues podemos realizar de esos vectores representaciones ¿qué? Geométricas, ¿sí? Ya sea en la recta, en el plano o en el espacio, que fue lo que les acabé de mostrar aquí. ¿Listo? Entonces ya tenemos, digamos, una definición de vector, pero yo le diría una definición analítica, ¿sí? Ya sería una definición analítica de vector, porque estamos trabajando con sus componentes. ¿Listo? Hasta el momento aquí vimos fue una definición geométrica. Bien, entonces ya teniendo la definición analítica de vector, ¿sí? Y bueno, y una representación, pues vamos a hacer aquí como una especie de ¿qué? Como una especie de resumen de lo que tenemos, digamos, hasta el momento. Entonces voy a escribir aquí algunas representaciones. ¿Cuáles son las representaciones? Representaciones del vector. Entonces, un vector se puede representar ¿qué? Lo podemos representar hasta el momento que hemos visto. Lo puedo representar como una ¿qué? Como una flecha, ¿sí o no? Como un segmento dirigido, ¿no? Esta sería una representación ¿qué? Eso estaría en las representaciones. Esta sería una representación. Una representación. O bueno, son las representaciones ¿qué? Geométricas. Entonces, ¿qué tenemos? Como segmento dirigido. ¿Qué otra? Como segmento dirigido, pero ¿ya en dónde? En el plano cartesiano. En un sistema coordenado. Muy bien. Entonces aquí, como segmento dirigido acá. Entonces, este es el punto A, este es el punto B, y entonces acá tengo mi segmento dirigido. Acá está, el que va de A a B. Qué pena, ya. Voy a ponerle el sentido, listo. ¿Y qué otra? Pero también la tenemos como segmento dirigido, pero ¿ya en dónde? Un punto de origen. Pues. Pero en el origen, muy bien. Estamos en la jugada, muy bien. Como segmento dirigido, pero que lo coloquemos en el origen. Listo. Y entonces hablamos de esas representaciones geométricas, pero tenemos una representación también, representaciones analíticas. Entonces, ¿cuáles serían esas representaciones analíticas? Por ejemplo, esta, que es ¿cuál? Si va del punto A al punto ¿qué? Al punto B, y tengo las coordenadas del punto A al punto B, entonces x2 menos ¿qué? Menos x1, y2 menos ¿qué? Menos y1, ¿sí? Y esta, pues si tengo el punto donde llega este vector, las coordenadas, entonces puedo decir que este es el vector B, que llega al punto de x, ¿qué? Y. ¿Y será que solo han visto esa o tienen otra más, muchachos? Estas, por decirlas así, son representaciones ¿qué? Cartesianas, ¿no? ¿O han visto otra? Hay una que se le podría decir una representación que trabajaron en física. Una representación que polar. ¿Sí? Polar, ¿por qué? Porque simplemente ustedes le dieron el ángulo y le dan la magnitud del vector. Entonces usted representa el ángulo diciendo solamente que su magnitud, diciendo magnitud, diciendo su magnitud, y pues en cierto modo aquí diciendo también su qué,
su dirección con el ángulo. ¿Sí lo vieron? Cuando les dicen que una fuerza se aplicó sobre un objeto con un ángulo de 30 grados, la fuerza fue de 50 newtons. Pues 50 newtons es ¿qué? La magnitud. Y 30 es la dirección. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero que, bueno, qué vamos a hacer la siguiente clase, muchachos? Vamos a revisar cómo podemos, digamos, pasar en estas diferentes representaciones. ¿Cómo puedo pasar de la representación cartesiana a la polar, de la polar a la cartesiana? Y también cómo podemos también después también ¿qué? Hacer ¿qué? Si es posible, o sea, si es posible, también una representación ¿qué? Geométrica. ¿Listo? Bueno, si es posible, no, creo que sí es posible. ¿Sí? Con esto. Bien. Y bueno, y dejamos hasta ahí. La siguiente clase entonces continúo. Vale, muchachos. Yo sé que ya deben estar un poquito cansados. Hoy fue una sesión bastante larga. Vale, muchas gracias por haberme Listo, acompañado. profe. Gracias a usted. Profe, muchas gracias. Muchas gracias, Buenas noches. profe. Bueno, hasta luego. Juiciosos. Chao, profe. Chao, muchachos.